¿Nuevo viaje? Sí, estamos yendo en coche. La verdad que siempre pensamos que los aficionados ingleses viajan en trenes a todas partes. Pero cuando te pones a ver las conexiones, los horarios, los precios y sobre todo la cantidad de huelgas y retrasos que hay veces que vale más ir en coche. En esta ocasión, Liz ofreció llevar el coche y aunque tocase ir en la izquierda, era la mejor solución. En menos de una hora de lo que hubiésemos tardado en tren, llegamos a nuestro destino. Nada más y nada menos que el Stadium of Light, el estadio del Sunderland, un estadio con capacidad para 49.000 personas y que seguro que a muchos os suena de la serie de Netflix Sunderland Till I Die. Si no habéis visto la serie, no sé qué estáis haciendo ahora mismo que no paráis este vídeo y os ponéis a verla, porque es una de las mejores series de deporte que os vais a encontrar. El Sunderland está en Premier League, baja a segunda y a alguien se le ocurre grabar una serie. Tendría que ser el regreso triunfal del Sunderland a Premier, ¿no? Pues digamos que las cosas salen un poco mal y no solo no suben, sino que bajan a League One. Es lo que más engancha a la gente, porque estás viendo un equipo que pierde cuando lo normal es ver un documental de alguien que gana, alguien que tiene un éxito. Pero aquí estás viendo realmente cómo lo pasa mal el equipo, cómo lo pasa mal la afición. En comparación con otras series que están muy enfocadas a lo deportivo, aquí se ve muchísimo más la conexión que hay entre el equipo y la ciudad. Finalmente el Sunderland salió del pozo de la League One y volvió al Championship. Y actualmente están peleando por puestos de ascenso para volver a la Premier League. Si sois aficionados de los Black Cats o simplemente le habéis pillado cariño a raíz de la serie, os recomiendo que vayáis a ver al Sunderland. Las entradas rondan entre las 25 y 30 libras. Las podéis comprar en su página web sin ningún problema. Eso sí, no tardéis mucho porque como suban, se va a complicar la cosa. Tras aparcar el coche, quedamos con Callum, nuestro amigo del Sunderland, que nos llevó a este sitio, el Fans Museum. Es un museo y bar donde se juntan siempre los aficionados del Sunderland, ya que pilla de camino al estadio. Y si vais a ir, no olvidéis llevar un pin de vuestro equipo. Lo podréis poner en esta Union Jack con el resto de pins y os darán a cambio uno del Sunderland. Este es el partido más al norte que he visto en Inglaterra. Y sí, hacía muchísimo frío. Podéis ver perfectamente cómo va abrigado uno de España, cómo va abrigado uno de Manchester y cómo va uno de Sunderland en chaleco. El camino al estadio mola mucho porque va recorriendo calles que has visto en la serie. Antes de entrar al partido, Callum nos invita a unos pink slices, unos dulces típicos de Sunderland que seguro que habéis visto también en la serie. Partido entre semana, en pleno invierno, con este frío, y viendo la gente que había por las puertas, pensaba que iba a haber una entrada muy pobre. Pero la verdad es que la gente apura hasta última hora para ir al campo, y los que llegan pronto se meten dentro para estar techados y poder tomarse una cerveza en el propio bar del estadio. Y aquí lo tenéis, el mítico Stadium of Light. Aunque ahora lo veáis vacío, a este partido fueron 37.000 personas de las 49.000 que pueden entrar. La verdad es que es un estadio gigantesco y al no tener anfiteatro encima, la sensación que da es de muchísima más amplitud. Esto ya parece otra cosa, ¿no? Pues como os decía, 37.000 personas para verles entre semana jugar contra el Huddersfield Town. Comienza el partido, así que vamos a escuchar un poco cómo es el ambiente del Stadium of Light.
Partido entre semana, frío y derrota local. La verdad que no son los mejores ingredientes para llevarse un gran recuerdo del Stadium of Light, pero estoy seguro que cuando vuelva el ambiente va a ser mucho mejor y veremos qué pasa con este equipo. Ahora toca coger el coche y volver a casa para planear el próximo viaje. ¿Cuál será el próximo destino de los 92?